Buenos días, mi grupo está conformado por Karen Daniela Trujillo, Andrea Carolina Vides y la persona que les habla, Bárbara Camila Contreras. A nosotras nos correspondió el tema de proteínas y enzimas. A continuación les voy a presentar el índice de nuestra exposición. En proteínas vamos a encontrar qué son las proteínas, la composición de las proteínas, los aminoácidos, la estructura de las proteínas y función de las proteínas. En las enzimas vamos a encontrar la definición de enzimas, factores que influyen en la reacción, estructura de las enzimas y clasificación de enzimas. Bueno, vamos a empezar con el tema de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas compuestas por una o más cadenas de aminoácidos que a su vez conforman variedad de estructuras proteicas. Dentro de las funciones que llevan a cabo las proteínas, vamos a encontrar que ellas expresan la información genética de los seres vivos, componen las estructuras celulares y hacen posible la reacción químicas del metabolismo celular. En cuanto a la composición de las proteínas, vamos a encontrar que están conformadas por moléculas de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, y en bajas cantidades por moléculas de azufre y fósforo. Solamente en algunas proteínas vamos a encontrar cobre, zinc y hierro. Para entrar un poco en contexto de la composición de las proteínas, entonces vamos a hablar un poco sobre los aminoácidos. Los aminoácidos son monómeros que constituyen los péptidos y las proteínas. Se conocen cerca de 200 tipos de aminoácidos, de los cuales solo 20 van a formar parte de las proteínas y se denominan aminoácidos. La estructura de los aminoácidos comienza con un átomo de carbono central, un grupo amino, un átomo de hidrógeno, un radical y un grupo ácido. La diversidad de estos aminoácidos cambia según su variable del radical, ya que estos pueden ser hidrofílicos, lo que significa que son polares y son solubles en agua, o pueden ser hidrofóbicos, que significa que no son solubles en agua y no son polares. Estos también pueden tener un átomo de azúcar. Bueno, en la estructura de las proteínas vamos a encontrar diferentes tipos. Bueno, en primer lugar, la estructura primaria. Esta estructura nos va a mostrar el orden y los aminoácidos que van a componer la estructura de la proteína. Entonces, en esta imagen podemos ver una cadena que nos muestra los aminoácidos. Entonces, ahí el orden va a influir bastante en el tipo de proteína. Bueno, la estructura secundaria se refiere a los plegamientos de las cadenas peptídicas que forman las proteínas. Esta estructura plegada permite que los enlaces a nivel del carbono alfa giren alrededor de ella. Se da de dos formas, de forma hélice alfa y forma lámina plegada beta. La hélice alfa tiene una estructura dextrógira que gira hacia la izquierda de abajo para arriba. La lámina plegada beta tiene una estructura laminar que se conecta mediante puentes de hidrógeno. La estructura terciaria está generada por las diferentes interacciones del grupo radical de los aminoácidos. En la imagen se puede observar los aminoácidos, las interacciones no polares, los diferentes puentes de disulfuro, los puentes de hidrógeno y los grupos polares. Esta estructura es una vista tridimensional de la proteína y es la que va a darle las propiedades biológicas a la misma.
Bueno, en la estructura cuaternaria vamos a encontrar que no todas las proteínas presentan este tipo de estructura. Solamente se va a presentar en las proteínas que estén formadas por varias cadenas polipeptídicas. En esta imagen vamos a encontrar la estructura de la hemoglobina. Podemos diferenciar las cadenas polipeptídicas con los diferentes colores. En este caso tiene 4 cadenas polipeptídicas. Una cadena polipeptídica también se denomina subunidad o protómero. Las funciones de la proteína. Estas tienen función estructural, en las que encontramos el colágeno, la elastina, la queratina, las mucoproteínas. En esta, por ejemplo, las mucoproteínas se encuentra el líquido sinovial. En el colágeno encontramos tendones, tendones, se encuentran los huesos, el cartílago. La queratina la encontramos en la piel, en el pelo, en las plumas de los animales, en el caparazón de estos. En el movimiento encontramos la actina, la miosina y la tubulina. Esta pues ayuda a la contracción de los músculos. En defensa se encuentran las inmunoglobinas y la insulina, pues son los cuerpos. En el almacenamiento se encuentra la albúmina, la glutenina, que se encuentra en el trigo, y la ferritina. Estos pues, lo que hacen es almacenar diferentes nutrientes, los cuales se los proporcionan a la semilla o al feto para su desarrollo. En la hormona se encuentra la insulina, el crecimiento, proteínas G, y estas regulan el metabolismo y hacen parte de la comunicación. En transporte se encuentra la hemoglobina, la hemocianina y las lipoproteínas. Estas son las encargadas de llevar sustancias a través del organismo. Encontramos también la actividad enzimática, que actúan como catalizadores, y a continuación la vamos a profundizar. Enzimas. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizador para acelerar la velocidad de una reacción. Las enzimas trabajan con rutas metabólicas que permiten la regulación de la actividad enzimática. La mayoría de ellas son proteicas. Las enzimas permiten que las células desarrollen reacciones químicas a gran velocidad y a temperaturas bajas. La energía de activación en las reacciones químicas se puede representar en la imagen. En este caso, la línea azul representa el sustrato sin ningún tipo de enzima, por lo que se puede observar que su energía de activación es más, y los productos pues se demoran más tiempo para llegar. En la línea rosada se encuentra representada el sustrato, la reacción enzima-sustrato. En esta, como se puede observar, necesita menos energía de activación para convertirse en producto y por lo tanto disminuye el tiempo que necesita esta. Hay algunos factores que pueden alterar esta actividad enzimática, entre los cuales encontramos la temperatura. Esta, si sobrepasa un nivel, por ejemplo, de 40 grados, lo que va a pasar es que la enzima se desnaturaliza. En el pH, si este pH no es óptimo, si está por debajo o por encima, también se afecta la enzima. En la concentración de sustrato, si este sustrato pues sobrepasa la concentración de enzima, la enzima va a tener que trabajar con mayor cantidad de sustrato, lo que va a cambiar el tiempo y la energía que se necesita para la reacción. En los inhibidores encontramos inhibidores competitivos e inhibidores no competitivos. Estos inhibidores competitivos
pues son moléculas que se posan en la parte activa de la enzima y pues le dejan espacio al sustrato para que pueda realizarse la actividad enzimática. Los inhibidores competitivos lo que hacen es que se posan en la parte activa de la enzima y no le van a dar espacio al sustrato para posarse en esta, por lo que la actividad enzimática va a quedar completamente nula. Bueno, acá en esta imagen vamos a ver cómo funciona la reacción de sustrato y enzima. Vamos a ver que la figura gris representa la enzima, la cual le hace falta una parte, funciona como un rompecabezas. Esta parte se denomina sitio activo, donde va a llegar el sustrato y va a cambiar la forma de la proteína. Em, Comenzando el proceso para convertirse en producto y, y luego de que pasa tiempo, los productos van a salir del sitio activo y así ocurre la reacción. La estructura de las enzimas se divide en 4 partes. La coenzima es la parte proteica de la enzima que no es activa. Es donde las enzimas se unen con otras moléculas para ser activas. El cofactor es la parte no proteica de la enzima, donde se encuentran las pequeñas moléculas que la coenzima necesita para ser activa. El grupo prostético es muy similar al cofactor, pero se encuentra más unido a la coenzima. En la holoenzima ya encontramos la enzima activa, es donde está formada por la apoenzima y el cofactor, como se puede observar en la imagen. La clasificación de las enzimas. Una de las clases enzimáticas que encontramos aquí es la oxidorreductasa, la cual es una enzima que produce una reacción de transferencia de electrones. Un ejemplo de ello es la deshidrogenasa alcohólica, la cual produce la reacción catalizada que encontramos a la derecha. También encontramos otra clase enzimática que es la transferasa, la cual es una proteína transaminasa. Esto quiere decir que transfiere grupos. Un ejemplo de ello es la exocinasa, la cual también genera una reacción catalizada que encontramos asimismo a la derecha. Otra clase enzimática es la hidrolasa. Esta es una reacción de hidrólisis que se produce a partir de los enlaces rotos cuando se les añade agua. Un ejemplo es la quimotripsina y pues en el ejemplo se puede observar la liasa. En esta se eliminan grupos y se forman dobles enlaces. Esta liasa puede añadir o quitar un sustrato. El ejemplo es la descarboxilasa de piruvato. Bueno, otra clase de enzima es la isomerasa, que es un grupo de enzimas que se encargan de la transferencia de grupos dentro de la misma molécula. Como ejemplo de ello podemos encontrar la racimasa de alanina y a la derecha la reacción. Y por último, la ligasa, que es un tipo de enzima que cataliza la formación de un nuevo enlace mediante hidrólisis. Como ejemplo, encontramos la carboxilasa de piruvato y a la derecha la reacción.
Esta es la bibliografía de nuestra Está listo. exposición. Gracias por su atención y esperamos les haya gustado, haya sido un tema de interés para ustedes. Muchas gracias.